Estuvimos hablando en otra oportunidad de los efectos psicológicos que tiene la pandemia y el encierro en nuestras vidas. Hoy vamos a darle continuidad a este tema tan crucial y tan candente en el día a día, con algunos aspectos o algunos conceptos que hoy quisiera que conversáramos. Uno de ellos es la emoción del miedo, la toma de decisiones en este contexto de crisis y de emergencia, y algunas medidas de autocuidado. Cuando las emociones son muy intensas, cuando toda esta situación no la podemos gestionar y nos desborda, no es recomendable tomar decisiones. ¿Por qué? Porque son decisiones o pueden ser decisiones que impacten no solamente en nuestro presente, sino en nuestro futuro. Está claro que hay decisiones que hemos tomado, que tomamos hoy en lo cotidiano, que antes no se nos hubiera ocurrido ni siquiera pensarlas, como por ejemplo salir a hacer compras, quién va, cuáles son las medidas de protección al ingreso, quién asiste a un adulto mayor, pero hay otras decisiones que hacen, digamos, que van a estar un poco atadas a cómo haya sido la situación previa, tanto en lo laboral, como en lo familiar, como en lo sentimental. La persona que es víctima de violencia generalmente llega a la terapia después de un proceso que es muy doloroso, ¿no? Algunas terminan después de haber ingresado a una guardia de un hospital con un traumatismo de cráneo o con alguna agresión fuerte en su cuerpo, o cuando hay algún familiar que le tira de la mano y llegan de alguna manera impulsadas por un otro. Pero hay digamos, hay un manto bastante importante de la gente que no llega, que no sabe cómo, y a la que el Estado como tal no llega tampoco y no sabe cómo llegar. Está el agresor ahí, viven en un ambiente 4 personas. ¿Cómo hacen para pedir ayuda? Es muy difícil. Si decimos que lo malo se potencia, ahí entra en juego el tema tan importante en la vida intrafamiliar, que es la violencia, ¿sí? El encierro en este caso lo que hace es incrementar el riesgo también de las personas que conviven con un agresor o agresora, independientemente del género. Entendemos perfectamente que la situación es mucho más compleja, porque corrernos de ese lugar es difícil, porque no podemos salir, porque tal vez se ejerce el control para nuestras propias salidas, pero habrá que buscar y habrá que pensar y habrá que respirar hondo y buscar de qué manera con un vecino, con un conocido, con los teléfonos que tenemos al alcance a través de los teléfonos que ofrecen en cada municipio, en cada provincia, en el gobierno de la ciudad, poder llegar, tal vez no nosotros directamente, pero sí una persona que pueda denunciar lo que está ocurriendo. Lo que nosotros siempre decimos en su momento cuando hemos trabajado con el tema de violencia y de abuso sexual, es que la comunidad no es ajena a lo que pasa en la familia que vive al lado. Con lo cual, si la persona no puede, sería como una invitación, o haríamos una invitación a ese vecino que sabe o que escucha los gritos o los llantos o el pedido de auxilio, poder extender una mano desde ese lugar. Se pueden hacer denuncias anónimas y podemos estar ayudando de alguna manera a alguien. A veces hay que entender que la persona que vive violencia sistemáticamente, justamente cuando hablamos del bloqueo, están bloqueadas y se sienten como atadas y fundamentalmente tienen mucho miedo de reaccionar. Así que haría básicamente un llamado a la comunidad, a los vecinos, a la gente que conoce y que sabe que eso ocurre. Es la mejor manera, ya sean adultos o sean niños. Después sabemos todos que existen leyes de protección y esas personas van a estar bien. Es muy bueno, además en este contexto, hacer algo por alguien. Y tal vez es eso lo que podemos hacer. Ahora quisiera contarles algunas medidas que podemos tomar de autocuidado. La sensación de pérdida de control es común en todos, es lo que básicamente nos genera esta emoción que hablábamos del miedo. Pero es importante entender que sí tenemos el control, por lo menos del espacio en el que nosotros hoy nos toca movernos. Tenemos libertad en el espacio en el que hoy vivimos, en los metros que hoy tenemos disponibles.
Entonces, estas cosas que yo les voy a contar o que les voy a mencionar o hacer como un listado, probablemente las hayan escuchado, pero tienen que saber que más allá de los enunciados, es importante que las lleven adelante, aunque sea seleccionen algunas de esas y pruébenlas y fíjense si algo de eso modifica. Es importante sentir que tenemos el control de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo empezamos? Con rutinas. Esto ya se viene diciendo desde las primeras semanas de la pandemia. Los que no lo pudieron hacer, los que no pudieron lograrlo, es importante una rutina de levantar, para levantarnos, para acostarnos, para trabajar, para estudiar, para recrearnos. Es importante el horario, el saber que tengo que hacer A o B. Las expectativas demasiado elevadas que nos podemos poner, quiero promocionar una materia, puede ser en un joven, por ejemplo, exigirnos demasiados laboralmente por el miedo a perder el trabajo, termina generando de alguna manera una presión sobre nosotros mismos, con lo cual lo que debiéramos hacer es tener expectativas y metas reales y posibles. Entender que a veces lo ideal no es lo que va a ocurrir en este momento. Después mejorar nuestra alimentación. Ha habido muchos desórdenes alimentarios, justamente por esta falta también de rutina. Comemos, picamos, eso trae problemas de sobrepeso y a su vez empezamos a acumular sensaciones de baja autoestima, nos sentimos mal, nos miramos al espejo y no estamos conformes. Además, la buena alimentación, dentro de las medidas, dentro de lo posible en cada familia, con los ingresos que cada uno tiene, poder hacer una dieta lo más balanceada y nutritiva posible. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio reduce el estrés, disminuye la ansiedad y nos mejora el estado de ánimo. Aunque no tengamos ganas de hacer ejercicio, hay que empezar haciéndolo. La voluntad de alguna manera la tenemos que ir forjando. No nos vamos a despertar un día diciendo me muero de ganas de hacer ejercicio. Hay que cultivarlo, hay que hacer un hábito nuevo y es muy importante, no solamente físicamente, sino a nivel psicológico por estas cuestiones de las que yo les hablaba. Buscar espacios para relajarnos, respetar la intimidad de los demás, esto disminuye la tensión. Volvemos al tema de los espacios que por ahí tenemos en casa, por ahí no es muy amplio, pero hay que buscar la manera de liberar al otro y de darle la intimidad necesaria, justamente hasta para poder relajarse, para poder leer un libro o para poder hacer la actividad que considere. Buscar actividades placenteras es fundamental porque contrarresta de alguna manera las emociones negativas. Si yo siento miedo y empiezo a hacer cosas esperanzadoras, bueno, empezamos a lograr cierto equilibrio. Ayudar a alguien, eso es una actitud altruista y es compasiva, como esto que les mencionaba antes en relación a las personas que están viviendo una situación de violencia o personas que no tienen el suficiente ingreso para poder alimentarse, o lo que ustedes sepan y consideren que sería poder ayudar. Es muy gratificante y nos corre un poco del lugar de lo individual, ¿no? En líneas generales, eso es lo que yo quería transmitirles el día de hoy. Entender que este tiempo tan extenso que hemos tenido de encierro, mientras estamos encerrados, se ha avanzado mucho. Hoy se conoce mucho más sobre el COVID-19, cómo se contagia, cómo podemos prevenirnos. Hemos aprendido y hemos incorporado en nuestra vida cotidiana medidas de protección que antes eran impensadas. Hoy ya las tenemos como parte de nuestra vida y difícilmente se corran de ese lugar, porque considero también que son hábitos de alguna manera saludables. Creo que no es sencillo, como les decía en algún momento, mantener la esperanza, porque hemos tenido como ciclos, ¿no? Empezó la pandemia y dijimos, esto termina en un par de semanas, ya estamos de nuevo en nuestra rutina. No ocurrió. Hicimos cosas porque muchos lograron activarse y hacer determinadas cuestiones como las conductas o las medidas de autocuidados que yo les mencionaba, pero después, por el sube y baja emocional que todos hemos vivido, eso ha ido variando. Y tal vez en una primera etapa estábamos mucho más equilibrados
que ahora es como que hemos ido dejando, y lo que hacíamos, salir al balcón a hacer ejercicio o ir a ese pedacito de jardín que tenemos y respirar el aire puro, ponemos excusas por el frío, por esto, y no lo hacemos. Yo realmente los invito a cuidar ese equilibrio mental, que es lo más importante para el día después. La normalidad va a ser la que nos toque, iremos viéndola, iremos transitándola, pero para poder hacerlo, lo más importante hoy es mantener nuestra salud mental. Y la salud mental está dada por poder comunicarnos, por poder hablar de lo que nos pasa, por poder expresar nuestras emociones, por ser tolerantes, por saber que vamos a tener días malos, no solamente nosotros, las personas que conviven con nosotros también pueden tener días malos y poder respetarlos, poder aceptarlos y sostenerlos. Pueden recurrir a sus redes de apoyo. Para otras cuestiones, por supuesto, estamos nosotros, te acompañamos siempre, que es un espacio liderado por profesionales de distintas disciplinas, que lo que buscamos es poder orientar, acompañar y ayudar. No es una psicoterapia, es un espacio para escucharlos y para poder ayudarlos de la mejor manera a transitar esta crisis. Cuando hablamos de la información y de no sobreinformarnos, no implica aislarnos. El aislamiento no es tan negativo como la sobreinformación. Sí tenemos que estar informados y bien informados. No tenemos que invadir nuestra vida cotidiana de información y no tenemos que, esto que hablamos del contagio del miedo, ¿no? De exponer a nuestros hijos, niños, preadolescentes o adolescentes, a información que por ahí no están todavía capacitados para poder procesar. Semejante información que vemos con la cantidad de personas que han fallecido, contagios. En este caso yo creo que es preferible pecar de preguntar a hacer como si las cosas estuvieran bien.